Buenos días, mis pequeños. El día de hoy vamos a empezar con nuestra clase, ¿listo? Y para eso vamos a empezar con nuestro saludo. Y vamos a empezar. Y hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a gritar. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a dar muchos besitos. Muy bien, mis pequeños. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase y para eso les tengo algo muy importante, ¿sí? Me van a permitir compartir pantalla. Y vamos a seguir con nuestra clase, mis preciosos, ¿sí? Estar muy atentos, por favor. Y para eso les tengo estas diapositivas para empezar nuestra clase, ¿sí? A ver, mis pequeños. El día de hoy vamos a mirar algo muy importante, que es la expresión corporal, que con nuestro cuerpo nosotros vamos a hacer varias actividades. Con nuestro cuerpo hacemos movimientos muchos diferentes y otros también se pueden imitar. Y también les cuento que con la expresión corporal también emitimos mensajes a través de nuestro cuerpo. Para eso vamos a trabajar con la metodología juego-trabajo con el inicio, ¿sí? Y vamos a observar la siguiente ronda, la ronda de los animales. Y estar muy atentos porque luego vamos a hacer preguntas. Y mis pequeños, vamos a observar. Corazón, corazón de fantasía. Con todos mis amigos hacemos una ronda que me da mucha risa porque es toda redonda. Con todos mis amigos hacemos una ronda que me da mucha risa porque es toda redonda. La ronda de los animales, la ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el perrito? Moviendo la colita. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace la vaca? Moviendo su colita. La ronda de los animales, la ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el gatito? Miau, miau. Moviendo su colita. Miau, miau. La ronda de los animales, la ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el patico? Moviendo su colita. La ronda de los animales. La ronda que me gusta a mí. ¿Cómo hace el chanchito? Moviendo su colita. La ronda de los animales, la ronda que me gusta a mí. Y después de haber observado nuestra, nuestra canción de la ronda de los animales, vamos a seguir con la siguiente. Vamos a responder las siguientes preguntas, mis pequeños, ¿sí? Y dice la primera, ¿qué animales observó en la ronda? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quiere participar el día de hoy?
Allá, muy bien, Dana. ¿Qué animal observó en la ronda? ¿El patito? Sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? José, ya. Qué animal observó? El chanchito. Muy bien, sí, es verdad, correcto. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos animales aparecen en el video? ¿Qué me quiere decir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sophie, ¿cuántos animales? Cinco. Sí, muy bien, cinco. Pero por ahí hay algo que está distrayendo en este momento. ¿Qué será? ¿Quién me quiere decir? Sí, es verdad. Esa cabrita que está aquí no pertenece a la ronda de los animales. Yo le puse para ver si es que estaban pilas. Pero ¿qué animalito me falta en esta imagen? ¿Quién me dice? Muy bien, la vaca, muy bien. Qué lindos mis niños han estado el día de hoy muy atentos. Vamos a seguir con nuestra clase, mis preciosos. Para eso vamos nosotros a el desarrollo de nuestra clase, ¿sí? Y vamos a escuchar con mucha atención la siguiente canción y vamos a ir imitando los sonidos de estos animales, por favor. Y vamos a ver. Voy a proyectar este video. El caballo. Dame un segundo, ¿ya? Los animalitos hablan también y sus sonidos vamos a aprender. Los animalitos hablan también, escuchemos bien. El gato hace miau, el perro hace guau, el cerdo hace oink, la vaca hace mu, mu, mu. Los animalitos hablan también, escuchemos bien. El pollito hace pío, la serpiente hace ss, la abeja hace bzz, la paloma hace cu, cu, cu. Los animalitos hablan también, escuchemos bien. El lobo hace au, el gallo kikirikiki, el elefante hace brrr, el mono hace Los animalitos hablan también, escuchemos bien. El ratón hace i, el pájaro hace pío, el pato hace cuac, el búho hace Los animalitos hablan también, escuchemos bien. El cuervo hace cro, la rana hace la oveja hace be, el pez hace. El caballo hace ji, el burro jijo, el oso hace grrr y el león roar. Listo, mis pequeños. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Después de haber observado este video de los sonidos de los animales, vamos a hacer un juego. Les invito a jugar en este día. Vamos a imitar el sonido y el movimiento de estos animales, ¿sí? Vamos a acordarnos también de los que ya hemos observado y también de esta imagen, ¿ya? ¿Qué tenemos en esta imagen? ¿A qué animalito tenemos aquí? Muy bien, un sapito. ¿Y cómo era el sapito? ¿Cómo era el sapito? Cuarac, cuarac, cuarac. Muy bien. Y la siguiente imagen, ¿qué será? ¡Ah! Una gallina. Mire, mire bien.
No es una gallina. Es el animalito que por las mañanas canta. ¿Cuál será? Bien, el gallo. ¿Y cómo era el gallito? ¿Qué quiere qué? Muy bien. Vamos con el siguiente animalito. Es un gato, sí, muy bien, un gato. ¿Y cómo era el gato? Vamos con el siguiente. ¿Cuál será? La vaca. Mu, mu. Muy bien. Ahora voy a preguntar. Vamos a ver. Vamos con Dana. Listo. ¿Qué animalito? Y el movimiento y el sonido. Vamos a ver. Ya, muy bien, un perro. ¡Wow! 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 Perfecto. ¿Cuál más había? Una serpiente, vamos. Psst, un oso. ¿Cómo hace el oso? ¡Grrr! Bien, fuerte, grande es el oso. Vamos con el patito. ¿Cómo era el patito? Eso, muy bien. Y vamos con otro animalito que escuchamos. Ya. ¿Cómo hace la abeja? Ps, ps. Muy bien, mis preciosos. El día de hoy han venido a super pilas. ¿Les gustó este juego, mis preciosos? Sí, muy bien. Es para imitar el sonido y también sus movimientos. Y si yo digo un cocodrilo, ¿cómo era el cocodrilo? Ya, ¿cómo era con su cuerpo? Muy bien, el cocodrilo. Y si yo digo un elefante, ¿cómo era? Ya, es un elefante, un elefante. Y si yo digo un mono, ¿cómo era un mono? Eso, muy bien. Vamos a seguir con nuestra clase, mis preciosas. Para esto, para el cierre de nuestra clase, vamos a seguir la siguiente actividad. Vamos a imitar al animal que más le gustó de estos videos. Y vamos a presentar aquí a sus compañeros, ¿ya? A ver, vamos, con 5 amiguitos. Vamos con Rafaela, ¿ya? Con Rafaela. ¿Qué animalito le gustó? A ver, vamos a ver. El elefante, dice. Muy bien. Otra persona. Vamos con Amelia. Listo. Vamos, Amelia. ¿Qué animalito le gustó? El gato. A ver, ¿cómo es el gato? Listo. Por ahí está Tiago. Con Tiago, vamos. ¿Qué animalito le gustó? El cocodrilo, dice. Muy bien. Otro animalito. A ver, vamos por ahí con Juan David. Juan David. Ya, ese animalito. Muy bien, pero ¿cómo era ese animalito? A ver. Mm, Listo. Dice que el animalito que hace le gustó. Muy bien. Y vamos con otro animalito. Ya, ese animalito. Bien. Una serpiente dice que le gustó. Muy bien, mis niños. Espero que esta clase les guste mucho, mis preciosos. Y para esto vamos a hacer la actividad de la evaluación. ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Sí? Usted va a mirar, ¿ya? Vamos a aplicar una rúbrica de evaluación, que hay 2 parámetros, ¿sí? La primera, imita los sonidos de los animales. Si usted imitó a toditos los animales, si lo hizo, tiene 5 puntitos. Si a veces, más o menos, usted imitó a los animales, tiene 4 puntitos. Pero si usted el día de hoy no quiso imitar a ninguno de estos animales, se gana 3 puntitos, ¿ya? Ahora, el otro indicador es imitar al animal que más le gustó y eso vi que todos lo hicieron. Así que creo que se van a ganar todos este puntaje. Los niños que sí imitaron a su animal que más le gustó y con los movimientos, se va a ganar 5 puntitos.
Pero los niños que no tuvieron muchas ganas de hoy imitar al animalito que más le gustó, va a llevarse 3 puntitos. Pero el niño que hoy día no quiso imitar a ninguno de estos animales, se lleva 2 puntitos. Esto quiere decir que si usted el día de hoy en la clase de la profe Gaby hizo todas estas actividades muy bien, se va a ganar 10 puntos y usted adquiere la destreza, ¿sí? Pero si usted más o menos hizo la actividad, está en proceso y se lleva 7 puntitos. Pero si hoy día no quiso hacer nada, porque hoy día no tuvo un buen humor y no quiso ni imitar, ni hacer el sonido, ni mover el cuerpo, se va a ganar 5 puntos y eso quiere decir en inicio, ¿sí? Pero yo veo que todos mis niños el día de hoy sí lo hicieron muy bien y van a ganarse 10 puntitos. ¿Quién quiere ganarse 10 puntitos? Alce la mano, yo, muy bien. Ahora, mis chicos, para poder despedirnos el día de hoy y que mi clase les gustó mucho, vamos nosotros a hacer la canción de la despedida y vamos a cantar. Hasta mañana, dijo la rana y dio un saltito por la ventana. Hasta lueguito, dijo el sapito y se despidió con muchos abrazos y muchos besitos. Hasta mañana, mis pequeños. Espero que el día de mañana nos volvamos a ver y que esta clase le sea de mucho agrado. Gracias, mis pequeños, que Diosito me los bendiga y cuídense mucho. Chao, preciosos. Nos vemos el día de mañana. Adiós.